Muchísimas gracias a todos por conectarse a este webinar. Primero que nada, bienvenidos. Espero que estén muy bien. Y bueno, este webinar está enfocado para personas que quieren hacer una aplicación para un doctorado en economía en Estados Unidos. Mi nombre es Giovanni Amador Olvera, yo soy poblano, actualmente trabajando en Banco de México como economista y de 2017 a 2019 tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. Y bueno, fue justamente en mi estancia como estudiante allá que nació este proyecto que se llama Mi Camino a Harvard. Y la intención básicamente es que pues, más jóvenes mexicanos tomen estas oportunidades, orientarlos y motivarlos para que tomen estas oportunidades de estudiar algún día en el extranjero, que desde mi punto de vista muy particular, muy personal, pues es una oportunidad muy increíble de crecer profesionalmente y también personalmente. Y bueno, el día de hoy contamos con la presencia de tres invitados de lujo. La verdad estoy muy contento con que me hayan tomado la invitación. Diana, bueno, los tres mexicanos. Diana está estudiando su doctorado en economía en el MIT. Tuve la oportunidad de coincidir allá mientras estaba yo estudiando mi maestría. Gabriel, quien está estudiando también su doctorado en economía, en Business Economics en Harvard. Y Luis, quien está estudiando también su doctorado en economía en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Entonces, pues muy contento de que estén en este webinar. Y bueno, rápidamente les voy a contar cómo va a ser la estructura de la plática del webinar. Eh, Vamos a dividirlo en tres. La estructura va a ser el antes, durante y el después. En el antes, digamos, nos van a contar Diana, Gabriel y Luis sobre básicamente 4 puntos importantes. Un poquito de su historia de vida. Segundo, por qué decidieron estudiar un doctorado en economía. Tercero, de qué va la aplicación para un doctorado. Y cuarto, el tema del financiamiento, que también es un tema muy relevante. Después, en la etapa del durante, nos van a comentar un poco sobre cómo es su experiencia, no solamente dentro del salón de clases, sino también fuera del salón de clases, y un poco cómo es la estructura de los doctorados. Entiendo que son 2 años primero de clases, después sí, algunos años de investigación, y el después, digo, ahorita nuestros tres participantes, nuestros tres invitados, todavía no concluyen sus doctorados, pero nos van a platicar un poco sobre sus expectativas, de cómo un doctorado entra en sus planes profesionales. Entonces, sin más, agradezco muchísimo a los tres que me hayan tomado la invitación y quisiera empezar con Diana, si te parece, que nos cuentes un poquito sobre quién eres, qué hiciste antes de decidir estudiar un doctorado y por qué un doctorado, ¿no? Ya luego platicaremos un poco sobre el tema de las aplicaciones, pero me gustaría iniciar con eso, Diana. Claro, perfecto. Oigan, antes de empezar, igual y si la gente quiere prender sus cámaras, siempre es más divertido hablarle a Buenísimo. gente a recuadros. Y por Entonces, cierto, también está habilitado, se me olvidó, está habilitado el chat por si quieren hacer preguntas. Si de repente Diana, Gabriel o Luis están platicando sobre algo y ustedes quieren profundizar sobre ese punto, lo pueden ir anotando en el chat y yo las voy a ir mencionando. Perfecto, Diana. bueno, pues ahora sí. Veo que no fue muy popular mi idea de prender las cámaras, pero bueno, si algunos se animan, se los agradecería. Gracias a los valientes. Bueno, yo, como dijo Giovanni, mi nombre es Diana. Estoy haciendo mi doctorado en el MIT. Soy originalmente de la Ciudad de México. Ahí crecí, estudié, viví todo hasta el momento que me vine al doctorado. Un poco creo que mi historia, sin irme muy atrás, empieza cuando tuve que decidir qué carrera estudiar. Yo estaba entre estudiar medicina y estudiar economía. Y aunque no se parecen en nada, como que no sabía qué hacer. De hecho, en la preparatoria hice área 2 para estudiar medicina, estaba bastante convencida. Y al final descubrí que dentro de economía uno también podía hacer cosas de salud pública y que habían temas interesantes de salud que se podían estudiar. Y como no estaba tan convencida de medicina, en mi mente un poco fue, mira, si no estoy convencida ni de economía ni de medicina, mejor irme a economía
que irme a medicina y luego arrepentirme y un poco no tener posibilidad de tener otros trabajos, y así un poco acabé en economía, siempre con esta idea de que me interesaban los temas de salud. Entonces, estudié en el ITAM. Mientras que estuve ahí, conocí a una maestra que le interesaban las cosas de salud pública, y ella fue como la persona que me abrió la primera puerta, dándome un trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública para hacer mi servicio social. Entonces estuve ahí como 6 meses más o menos, y fue mi primer contacto con la investigación. Estaban en ese momento discutiendo sobre poner el impuesto al refresco en México, y estaban haciendo los estudios para ir con el Congreso y decirles, miren, esto es bueno por 2 razones, va a ayudar y no es un impuesto regresivo, que era como un poco una de las grandes discusiones que había alrededor de eso, y además al erario le conviene porque van a poder recaudar más fondos. Entonces estuve trabajando en esos proyectos, se me hizo súper interesante, y de ahí empecé, no sé, acabó mi servicio social y obtuve mi primer trabajo, que de hecho fue gracias a Gabriel, no sé si él se acuerda, pero él fue el que me recomendó al IMSS. Entonces entré, para los que no son mexicanos, entré a trabajar al Instituto Mexicano del Seguro Social, y ahí fue un poco suerte, que acabé en un área en donde la jefa daba clases en el ITAM y era un economista, había hecho su doctorado en Harvard, estaba trabajando ahí, y en esa época el director general del IMSS era José Antonio González Anaya, quien también tenía un doctorado en economía. Entonces acabé en un área dentro del IMSS con puros economistas y me encantó. O sea, aunque lo que hacíamos no era tan similar a lo que hago en el doctorado, igual fue como, no sé, el momento en donde me empecé a enamorar más y más de la economía y ver cómo se resolvían estos problemas que al final de cuentas eran de salud, eran de administración pública, pero todo con este lente de economía, porque era el lente un poco que usaban mis jefes. Y bueno, de ahí me cambié a Pemex, que eso era como menos interesante para mí, pero fue un poco por las circunstancias políticas. Eh, Pemex fue interesante, conocí otros temas, y ahí estuve como ya convencida que quería hacer el doctorado. Eh, un ¿Te gustaban poco, los temas de investigación? O sea, ¿te gustaba la investigación que hiciste, supongo, en el IMSS? sí, me gustaba aunque ahora me doy cuenta que no era investigación tal cual, me gustaban mucho las cosas que hacía en el IMSS, y creo que para mí, un poco, en lugar de decir, estoy convencida que quiero un doctorado, estoy convencida que quiero un doctorado, veía muchas cosas que decía, no vale la pena hacer un doctorado porque voy a entrar y voy a tener 26 años y pues eventualmente también tengo metas personales, me quiero casar, quiero tener hijos, voy a ser muy grande, ¿cómo voy a hacer todo esto a la par de hacer el doctorado? Había también, por ejemplo, otro miedo que tenía era que decía, ¿para qué me voy al doctorado si no estoy convencida que quiero ser académica? Claro. ¿No? O sea, son 5 años de lo que había oído en ese momento muy pesados, y un poco para qué hacerlo si no estaba convencida que lo que quería era un trabajo académico. Y en ese sentido, creo que en el camino fui conociendo a gente que me fueron un poco como matando esos miedos, ¿no? O sea, en cuanto a lo académico, me acuerdo que platiqué con un profesor en el ITAM y le dije, tengo miedo porque yo no sé si quiero ser académica. Y él me dijo, mira, yo entré al doctorado estando seguro que no quería ser académico, y ahí un poco me enamoré y acabé con eso, pero honestamente, incluso si no hubiera sido académico, yo creo que cuando estás en el doctorado, creces de muchas maneras, un poco como decía Giovanni, creces intelectualmente, pero creces también mucho en lo personal, y son 5 o 6 años que nadie te va a poder quitar. Claro. Entonces, aún ahora vi que alguien preguntó, ahorita voy a entrar a mi 4 año del doctorado, y creo que sigo un poco insegura si lo que quiero es la academia o no, pero lo que estoy segura es que no fue una mala decisión. O sea, que incluso si no acabo en la academia, estos años me han hecho crecer, madurar, enriquecerme mucho. Entonces, eh, bueno, creo que esas fueron como cosas que me ayudaron, igual como para el tema de la vida personal. Creo que cuando conocí gente que ya estaba en el doctorado,
me dijeron, mira, a ver, el doctorado es como cualquier otro trabajo, o sea, si tienes otro trabajo y te puedes casar y puedes empezar una familia o lo que sea, ¿por qué no hacerlo en el doctorado también? Y eso me he dado cuenta mucho, o sea, aunque tengo que trabajar mucho en el doctorado, tengo mucho más tiempo para mí de lo que tenía trabajando en el gobierno, por ejemplo. O sea, los horarios son mucho más flexibles, eh, puedo como tomar vacaciones cuando quiero, no sé, de hecho me casé a la mitad del doctorado y como que todo esto fue mucho más fácil de lo que me imaginaba. Y creo que lo último que voy a decir para dejar a los otros hablar también es que un poco mi motivación para hacer el doctorado fue que mientras que estaba en el gobierno veía que muchas decisiones se tenían que tomar como de una manera rápida, porque pues obviamente ese es la realidad del gobierno y eso, aunque la gente esté muy preparada, pues es algo que no se puede cambiar. Y eso a mí me desesperaba un poco, ¿no? O sea, entre más veía cómo se tomaban estas decisiones, yo decía, no, a ver, yo quiero entender este problema con mayor profundidad, yo quiero entender por qué estamos haciendo estas cosas y sobre todo creo que el hecho de trabajar en el IMSS y en Pemex, en donde veía que las decisiones que se tomaban iban a impactar a tantas personas, como que sentía que era un poco irresponsable hacer decisiones sin entender bien los problemas y pensaba que si en el futuro incluso quería regresar al gobierno, tenía que estar más preparada y esa fue una gran motivación. Y por último, creo que también, o sea, y eso reconozco hoy en día que es mucho, o sea, como yo veía el mundo en ese momento y posiblemente fue como mala o buena suerte de la gente con la que me rodeé, pero veía gente que venía regresando de sus maestrías y tenía estos jefes que venían del doctorado y yo en mi mente decía, no, yo quiero ser como los del doctorado. Yo veo cómo piensan, yo veo cómo abordan un problema. Esa es como la gente como la que yo quiero ser de más grande, eso es como yo quiero pensar. Y no sé, quizás fue una selección solo de esas personas que conocí y una selección negativa de las personas de la maestría que conocí porque obviamente hay gente buena en todo, pero un poco eso creo que para mí fue importante. Buenísimo. Muchísimas gracias, Diana. Luis, ¿cómo fue tu caso? Bueno, un poco como Diana, yo al principio no sabía si quería estudiar economía o no. De hecho, yo estaba entre estudiar letras hispánicas o economía o ciencia política, tampoco estaba muy seguro. Al final opté por estudiar economía en la Facultad de Economía de la UNAM, un poco, justo por las razones que da Diana, un poco, bueno, voy a tener un poco más de salidas laborales, al final de la carrera. Y también porque pues descubrí que economía conjuntaba dos cosas que a mí siempre me ha gustado mucho, una que es la historia y otra que es las matemáticas. Y eso en particularmente ocurría en el plan de estudios de la UNAM, ¿no? A mí algo que siempre me ha gustado es como tener una multiplicidad de perspectivas de los temas que se abordan. Y creo que eso es una de las fortalezas de los programas como pluralistas, digamos, como es el de la Facultad de Economía, ¿no? Y a lo largo de la facultad de mi trayectoria en la facultad, yo tuve la oportunidad de trabajar como asistente de investigación de varios profesores, en particular, y que fue como el que me motivó a empezar a considerar seriamente una carrera en la academia, fue cuando empecé a trabajar con el profesor Jaime Rosbosch, quien acaba de llegar de la Universidad de Notre Dame, después de retirarse allá. Y con él, pues fue como un aprendizaje de lo que era hacer el trabajo académico y de lo que implicaba, de las libertades que da en términos de curiosidad intelectual, eh, y a la vez como estar muy consciente del rigor que requería el trabajo, ¿no? Sí fue una experiencia muy aleccionadora, de hecho considero que aprendí tanto o más siendo su asistente de investigación que en lo que estaba aprendiendo en los cursos de la facultad como tal. Y justo durante ese periodo, también en el servicio social, yo entré a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, como asistente de quien era entonces el director de investigación, es Juan Carlos Moreno Brit, y me permitió ver otro lado de lo que era el trabajo académico, ¿no? O sea, el trabajo académico que tiene lugar no necesariamente dentro de las universidades, sino en estos ámbitos más de los organismos internacionales
más dedicado a la incidencia sobre sobre el hacer de política pública y no tanto necesariamente guiado por una curiosidad intelectual, digamos, abstracta, ¿no? Justo en esa época, pues yo tenía que decidir si entrar al mercado laboral o continuar haciendo la maestría, muy motivado tanto por Juan Carlos como por Jaime. Yo decido hacer la maestría en el Colegio de México. En Yo economía, ¿no? originalmente en economía en el colegio, yo cuando egreso de la licenciatura hacía macro, y al entrar al colegio justo conozco a otro de estos mentores que terminan siendo muy influyentes en la vida, que fue el profesor Raimundo Campos, quien fue mi asesor de tesis en la maestría y con quien empecé como a ver toda la potencialidad que tiene el trabajo de datos empíricos y de la econometría aplicada, ¿no? Sobre todo un poco tratando de mezclar ambos ámbitos. Siempre he sido una persona que, pues digamos, trata como de encontrar la mejor forma de responder una pregunta. Me gusta decir que quizás no sea una persona muy brillante, pero soy una persona que se hace preguntas que es capaz de responderse o que sabe cómo empezar a buscar la respuesta. Una vez me comentaba una persona que tú llevabas una libretita, ¿no? Donde de repente se te ocurre una idea y vas anotando en la libreta las preguntas que quieres responder. Es correcto, sí, justo Sí, algo sí, que sí. siempre ando cargando es una pequeña libreta, por si, no sé, luego uno encuentra dudas o respuestas en donde no las Claro, espera, ¿no? sí. No sé, leyendo una novela o leyendo un libro de historia de hace 100 años, luego encuentra unas sugerencias interesantes para su trabajo de investigación, ¿no? Y justo en la maestría, yo estaba inseguro sobre, bueno, cuando yo egreso de la licenciatura, yo estaba inseguro sobre si solicitar directamente el doctorado o si hacer una maestría en México. Juan Carlos y Jaime me recomiendan, y creo que es un gran consejo, de hecho, hacer una maestría de alto nivel en el país de origen, tanto más que nada por un tema de crecimiento emocional y crecimiento personal, que permite quizás lidiar con los primeros años del doctorado de una forma eh, pues menos ruda, menos violenta, como Sí. luego uno se topa en los primeros años del doctorado. Eh, y bueno, yo al egresar el doctorado entro a trabajar en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, en el diseño de la Encuesta Nacional de Movilidad Social 2017 y haciendo investigación sobre movilidad social, ¿no? Y es ahí, justo en un ambiente como con un pie en la academia, con otro pie en tratar de hacer incidencia en política pública en temas de desarrollo y de desigualdad, que como que encuentro uno de los temas que me empiezan a apasionar mucho, que es el estudio de las desigualdades económicas y de cómo éstas se transmiten a lo largo pues de generaciones y no necesariamente son un fenómeno que se resuelve en una sola generación, sino tienen ciertos efectos de persistencia y que influyen en las trayectorias de vida de las personas. Eh, y a partir de es que digo, bueno, a mí me gustaría profundizar en el estudio de este tema y claramente me gusta hacer investigación. Eh, lo que requiere, digamos, el mercado laboral para permitirme dedicarme a lo que me gusta es un título de doctor, tengo que hacer el doctorado. Un poco ese fue mi razonamiento Buenísimo. para elegir hacer el doctorado, ¿no? Pero justo el hecho de estar enfocado en el tema de desigualdad y desarrollo desde un principio guió mucho lo que fue mi proceso de selección de escuelas a donde solicitar, ¿no? Digo, ya abordaremos eso un poco más adelante, pero sí creo que es un factor fundamental buscar el mejor fit personal de tus intereses académicos como de tu estilo de vida en el lugar a donde vas, ¿no? Yo ahorita estoy en el cuarto año, bueno, por empezar el cuarto año del doctorado, que ya es totalmente la fase de investigación, de hacer la tesis. Y justo, pues, como un poco dice Diana, es una experiencia de la que no me arrepiento para nada. No solo por el hecho de que te permite hacer algo que disfrutas y que te llena personalmente, sino por el aprendizaje personal y emocional que entraña todo lo que es el doctorado, ¿no? Sí creo que es algo que muchas veces no se habla, pero sí es algo bien importante. Y de igual forma, creo que compensa, más que compensa cualquier costo asociado a él, ¿no? Buenísimo. Muchísimas gracias, Luis. Gabriel, ¿cómo fue tu caso? Gracias, Giovanni. Bueno,
creo que primero empezar por agradecerte. Esto creo que es una gran iniciativa y creo que si hace 6 años Diana, Luis y yo hubiéramos tenido la oportunidad de alguien que organizara algo así, nos hubiera ayudado mucho. Y Menos espero que, sufrimiento. sí, espero que podamos, que les sea útil lo que tengamos que decir en general. Creo que, veo primero un patrón común y no quiero sonar repetitivo, pero me parece, yo también entré a estudiar economía, bueno, perdón, viví toda mi vida en la Ciudad de México también, y después llega y tenía que decidir qué estudiar de carrera, y me pasó un poco similar a Luis y Diana. Yo no estaba seguro si quería hacer economía o estaba tal vez medicina, tal vez QFB, tal vez actuaría, un poco más variado. Y en su momento decidí que me gustaban mucho las matemáticas y pensaba que si hacía economía era como una forma de no ser tan árido solo en matemáticas y tener una aplicación más de fondo. Ya después, como van cambiando las cosas, empezaba a bromear que me daba cuenta que la economía era menos aplicada, pero en el doctorado me doy cuenta que sí es. Creo que durante la licenciatura, en algún momento la gente, o sea, empiezas a creer que es simplemente resolver, usar diferentes formas matemáticas, y creo que en el doctorado tuve la oportunidad de aterrizarme y darme cuenta las herramientas poderosas que tiene la economía para hablar de distintos aspectos de la sociedad que a veces perdemos de foco haciendo una licenciatura. Bueno, no haciendo una licenciatura, pero en particular yo hice mi licenciatura en el ITAM y creo que muchas veces ahí, al menos en esa experiencia personal, se trata de ver cómo resuelves las matemáticas, y creo que esto es algo que yo he aprendido más en mi doctorado, pero curiosamente esa forma de pensar es lo que me gusta, fue lo que siguió influyendo cómo movía mi camino. Después tuve la oportunidad de trabajar en el Banco de México, y en esto mismo me acuerdo cuando me estaba entrevistando y me platicaban sobre el trabajo. Estaba hablando sobre, me acuerdo que hablé con quien después iba a ser mi gerente y le dije, oye, pero sí es muy matemático lo que hacen, porque mi miedo era como muchas veces uno estudia una licenciatura en economía que te ayuda a desarrollar muchas estructuras mentales sobre cómo pensar y atacar problemas específicos, pero después, no, o sea, si terminas haciendo un trabajo de consultoría o o una gran variedad de trabajos, al final no es ni siquiera que usas más matemáticas que hacer promedio, y a mí me daba mucho miedo eso. No sé cómo veo mi yo del pasado hoy día, pero era algo que me interesaba mucho poder seguir aplicando. Y terminé en un área del Banco de México que realmente hacía muchas matemáticas, otro tipo, mucho trabajo con datos, y me empezó a formar también como investigador. Tuve la oportunidad de participar en varios proyectos de investigación que igual difieren un poco de lo que pensamos hoy día como investigación académica, pero me dio la oportunidad de foguearme, fuimos a presentar algunos artículos, participé en algunos grupos de trabajo que se dedicaban desde un punto de vista académico a entender temas de estabilidad financiera, que era lo que hacía mi área. Y pues a partir de ahí me di cuenta que otra vez, bueno, primero, si quería seguir una trayectoria que fuera de ese tipo, el siguiente paso era hacer un doctorado, y pues, sin mucho más que eso, me di a la tarea de investigar y dedicarme a pensar en el momento en que decidí hacer un doctorado, que si ese era tener como muy claro que todas mis decisiones de lo que quería hacer los próximos 3 años, porque muchas veces esta planeación no es como de un día me levanté y ya, sino es todo un proceso muy largo, darme cuenta que todas las decisiones que tenía bueno, todas mis decisiones tenían que estar influidas en el mediano plazo hacia mi objetivo, que era poder irme a un programa de doctorado. Sí, bueno. Y tú sí estudiaste una maestría, ¿verdad, Gabriel? Perdón, sí, me faltó esa parte. Sí, mientras trabajaba en Banxico de tiempo completo, también estaba haciendo la maestría en teoría económica en el ITAM. Ya hablando de eso, creo que coincido con Luis en que es importante, y Diana nos podrá hablar de su caso porque Sí, el es un caso contraargumento. claro de éxito que
Sí. que no hizo una maestría. Yo lo que veo en mis compañeros, más allá de, otra vez, el desarrollo intelectual y emocional y demás cosas que comentaba Luis, que creo que es muy valioso, o sea, sí veo claramente cuando comparo mis compañeros aquí que empezamos un poco más grandes, o sea, digo, estoy hablando comparando 22 con 27 años a empezar el doctorado, 26, sí hay mucho desarrollo, mucha más madurez intelectual y emocional, creo. Y por otra parte, a mí la impresión que tengo, y otra vez es la muestra de lo que veo a mi alrededor, de la gente que aceptan en mi departamento, la gran mayoría de gente que no se formó en Estados Unidos tiene una maestría rigurosa en su país de origen o fuera de su país de origen. Entonces, ese es otro punto a favor de esto, más allá de la parte emocional, la parte estratégica para poder tener la mayor posibilidad de entrar al programa que uno quiere. Buenísimo. Creo que es importante. Uh-huh. Muchísimas gracias, Gabriel. Entonces, digamos, ya entrando de lleno a la parte del tema de la aplicación, quisiera, digo, vamos a tocar 3 puntos que son los exámenes estandarizados, las cartas de recomendación y los ensayos. Pero antes, digo, ya que se abrió el debate, me gustaría conocer el punto de vista de Diana sobre si ella cree que es importante estudiar una maestría antes de aplicar al doctorado, porque entiendo, Diana, no fue tu caso, ¿verdad? Tú te fuiste directamente con la licenciatura. Sí. Mira, yo creo que aquí, o sea, una cosa muy, muy importante para mí es cuando empecé mi proceso de aplicación, tuve a mucha gente decirme, no te van a aceptar a ningún lugar. Si tú no tienes una maestría en economía, no te van a aceptar. Esa era como una cosa que me decían. Si no te sacas, y sé que hablaremos más sobre esto después, pero me decían, si no te sacas 170 en el GRE, no te van a aceptar. Y si no trabajas como asistente de investigación y sigues trabajando en el gobierno, no te van a aceptar. En mi caso, no hice una maestría, no me saqué 170 en el GRE y seguí trabajando en el gobierno y me aceptaron. Y digamos, no digo que no tienes que hacer muchas cosas y es difícil y hice otras cosas para que sí me lograran aceptar. Lo que quiero decir es que un poco todo lo que digamos Gabriel, Luis y yo hoy, tómenlo con un, como dicen aquí, un grano de sal, porque al final de cuentas cada perfil es un poco diferente y creo que no hay una única manera para llegar al doctorado. Creo que sin duda la maestría es algo que ayuda. Yo no sé si otras experiencias que había tenido me ayudaron que para que en mi caso no fuera como un deal breaker no tener la maestría. Sin duda, o sea, de lo que oigo de Gabriel y Luis, para mí los primeros, sobre todo el primer año, fue muy difícil. O sea, Es lo que te iba a preguntar, Diana. O sea, quizás en términos de entrada, o sea, como requisito de entrada, digamos, tu caso muestra que no es tal cual, o sea, no es como una regla el tener maestría. Pero digamos, ya una vez en términos estratégicos, como decía Gabriel, el sí. pensando los 2 primeros años, ¿tú crees que te hubiera ayudado el haber estudiado una maestría antes de irte? Mira, obviamente es difícil Claro. saber, estar convencido. O sea, yo lo que puedo decir de mi experiencia personal es que el primer año para mí fue muy, muy difícil. Creo que fue una combinación de dos cosas. O sea, creo que por un lado el no haber hecho la maestría, a lo mejor si lo hubiera hecho, me hubiera hecho la diferencia. No estoy tan segura, únicamente porque en el ITAM que tienes que escoger cuál es el área de concentración que quieres, yo hice teoría económica y Ok. había llevado, no sé, el 70% de la maestría lo había ya llevado en la carrera. Entonces, no es que me faltaba llevar tantas clases nuevas que me perdí. Creo que lo que fue para mí muy difícil sobre todo es que pasó mucho tiempo desde que llevé mi última clase en el ITAM de la carrera y que empecé el doctorado. Y siento que en ese sentido, un poco, por ejemplo, si estás trabajando en México, es como, o sea, no fácil, pero se puede hacer que estés trabajando y estés haciendo la maestría. Y entonces, que una vez que acabas la maestría, es como luego te vienes al doctorado y entonces tienes fresco muchos de los temas, como que acabas de llevar clases muy similares al doctorado. Yo llevaba como 3 años sin haber llevado clases y eso para mí, o 2 años y cacho, eso para mí fue muy difícil y
a lo mejor estratégicamente fue un error porque el primer año hubiera sido más fácil si hubiera hecho la maestría. O sea, digamos, entonces en los tres casos hubo una preparación técnica fuerte, digamos. O sea, tú platicas, Diana, en la licenciatura, bueno, si bien no tomaste la maestría, pero tuviste un año, 2 años de pues, tomar cálculo real, de tomar como materias de matemáticas bastante pesadas. Gabriel, digamos, con teoría económica, llevó un componente técnico bastante fuerte. Luis, con la maestría en el Colmex. Entonces, digamos, sí es necesario, ¿no? O sea, de cierta forma te facilita la entrada, no solamente te facilita la entrada, también te facilita de cierta forma los 2 años, ¿no? Los Sin dos duda. primeros años que, ok. O sea, de Perfecto. hecho, solo para complementar un poquito, yo en mi aplicación, aunque no hice la maestría, muchos de mis recomendadores, por ejemplo, y yo en mis cartas también traté de, como de alguna manera decirles, miren, no tengo la maestría, pero la maestría es solo un título. Yo tengo todas las clases de la maestría, yo ya hice todas estas cosas, yo estoy preparada, llevé las clases difíciles, me fue bien. Y creo que un poco de lo que he hablado aquí con los profesores, sí, o sea, lo que les interesa mucho es ver cuando ven tu tira de materias, lo que les importa es ver materias difíciles y que en las materias difíciles te haya ido bien. Claro. Perfecto. Entonces, entrando ya al tema de los exámenes, por lo que entiendo, en la mayoría de los PhD en economía en Estados Unidos te piden tanto el TOEFL como el GRE. No sé, en tu caso, Gabriel, ¿cómo fue un poco tu estrategia para preparar el GRE? Y si es cierto este mito de que tienes que tener 170 en la parte cuantitativa para poder entrar. Uy, yo tengo, me da escalofríos pensar en el GRE. No sé si de hecho eso va a ser, sí que creo que yo tuve una muy mala estrategia que me tardé en corregir. O sea, full disclosure, lo hice 3 veces. Y digo, finalmente tenía una muy mala estrategia para estudiar al principio y se las platico y después corregir. No fue que me faltó tiempo de estudio, le dedicaba mucho tiempo, solo no lo hacía bien. Me dedicaba a hacer ejercicios y digo, finalmente, o sea, el GRE, y digo, depende un poco del perfil, pero es un tipo de examen que si tienes una habilidad para razonar ya de manera lógica y matemática, no es problemático si tuvieras todo el tiempo del mundo, ¿no? Finalmente, lo que se vuelve es poder resolver ciertos tipos de problemas de forma muy rápida. Y mi estrategia era resolver un montón de problemas todos los días. Justo no necesitaba esta formación como de trigonometría o no trigonometría o esas cosas que luego hay muchos problemas de ángulos así, eso lo sabía hacer, solo resolvía problemas, me daba cuenta que los había hecho mal en el tiempo y cuando lo veía decía, ay, qué tonto, bueno, sí, el día del examen no me va a pasar. Y así fue la primera vez. Y y no, digo, no me fue mal, pero sí yo no había escuchado del 170, de que tienes que tener un 170, o Pero sea, ¿por qué sentías por qué lo repetiste 3 veces? O sea, tus puntajes, ¿por qué pensabas que eran malos? Supongo que había como una lógica de decir, solo me van a aceptar con cierto puntaje o arriba de cierto puntaje. O sea, sí, ¿cuál era el no, puntaje que traías en la cabeza o este mito que traías en la cabeza? es cierto, creo yo, el número que tenía en la cabeza para estar feliz era 167. No estoy seguro de dónde salió, ni de dónde viene. Realmente es muy tonto pensar que necesitas tener específicamente 170, porque finalmente la gente que revisa estas cosas entiende que es como, otra vez, para la gente más inclinada a matemáticas, como una variable aleatoria, ¿no? Hay gente que un día sacó 167 y al día siguiente puede sacar 170, ¿no? O sea, hay cierta Claro. variabilidad en lo que puede sacar. Entonces, no creo que los comités estén pensando tienes que tener 170 para nada. Sí he escuchado que muchas veces hay un umbral a partir del cual leen la aplicación o no, y la verdad no sé cómo funciona para cada departamento, ¿no? Pero muchas veces lo que he escuchado o lo que escuché en su momento es, bueno, la persona que ve admisiones desde el principio tira todos los GREs de menos de cierta cantidad. No sé si sea cierto o no. El número que yo tenía en la cabeza era 167.
no creo que el 170 sea un requisito. No sé tampoco si en momentos más cuando están entre dos candidatos que son exactamente iguales ayuda o no. Les digo que, o sea, de pensar cómo funcionan la gente que está en los comités de admisiones, pensaría que entienden que si alguien sacó 168, probablemente si lo hiciera 4 veces, 3 sacaría 170, Claro. 2 sacaría 168. Entonces, no sería ¿Cuál fue tu muy... puntaje al final, el que mandaste? Mi puntaje al final, híjoles, no va a servir para mi historia, pero fue 170. Pero... Yo no me saqué 170. Sí, no, pero otra vez, si hubiera sacado 167, hubiera aplicado y no sé, no creo que hubiera cambiado así, pero otra vez, digo, aquí la gente no va gritando por el mundo cuánto se sacó por alguna razón, o sea, creo que lo que me he dado cuenta más aquí, la gente no habla de calificaciones o de ese tipo de cosas, aunque en el doctorado es cuando las calificaciones menos importan, pero la gente no va gritando así, o sea, hay gente que escucha, ay, wow, fue 170, como diciendo, bueno, Sí. o sea, es común que no sea 170 y no creo que esto debería ser, pero sí que sí fijen, o sea, Al sí menos en la intenten parte sacar lo más cuantitativa, posible. ¿no? O sea, yo he entendido que la parte verbal, porque son 3 secciones del GRE para quien no está familiarizado con el examen, es una parte de escritura, una parte verbal y otra parte cuantitativa. Lo que he escuchado, o es al menos el rumor que se corre, es que le prestan muchísima más atención a la parte cuantitativa que a las otras 2 partes. He oído gente que le va muy mal en las otras partes y porque sacó un score perfecto en cuantitativa, pues aplica, ¿no? Sin ningún miedo. Y no sé, Luis, si tienes algo que decir al respecto en cuanto al GRE. Sí, de hecho yo tengo la experiencia completamente contraria. Al igual, yo hice varias veces el GRE. Full disclosure, yo soy muy malo para los exámenes estandarizados de matemáticas. De hecho, yo tuve un puntaje relativamente malo para el GRE en la parte quant, saqué 160. Que más o sea, realmente lo que importa en los GRE más que tu puntaje es tu percentil. O sea, lo que hacen es acomodarte con tus candidatos pares, que también lo hacen más o menos en el mismo año, y con eso lo clasifican, ¿no? Yo justo lo que tuve en mi GRE es que yo salí muy alto en la parte verbal, yo saqué 167 en la parte verbal. Y estoy seguro que eso fue lo que les causó rareza en mi departamento y por lo cual abrieron mi expediente, ¿no? Creo, un poco como mencionan en el chat, que poco a poco el examen se va a ir haciendo menos obligatorio, un poco como ya ocurre en Inglaterra, en donde realmente es al revés. Muy pocas universidades te piden que hagas el GRE, y la mayoría no es un requisito obligatorio, y es porque no necesariamente es una buena señal de que también lo vas a hacer en el doctorado, Claro. más allá de los 2 primeros años quizás, ¿no? En el sentido de que el trabajo doctoral a partir de por lo menos el 3er año ya es uno totalmente dedicado a la investigación, o mayoritariamente dedicado a la investigación, y eso no necesariamente requiere las mismas habilidades que necesitas para hacer un examen completamente perfecto o por lo menos de muy alto puntaje, ¿no? En ese sentido, no me extrañaría que pues poco a poco fueran desfasándolo, particularmente porque también se sabe que hay muchos problemas con qué realmente está midiendo el GRE, ¿no? Si está midiendo tu capacidad de pagar un muy buen curso para prepararte, si está midiendo tu capacidad para, en el caso, o sea, de hecho hubo un caso muy conocido en China de que había una red de corrupción respecto a los GRE, en el sentido de que no necesariamente quien estaba solicitando era el que estaba contestando el examen. Entonces hay muchos problemas con el examen. Yo creo, un poco platicando con gente no solo de mi universidad, sino de otras universidades, que quizás sí es un criterio con el cual excluyan candidatos, es decir, si sales por debajo de cierto percentil, quizás no te observen. Pero no es el caso de todas las universidades. Mi caso personal es ejemplo de que no, de que sí hay universidades en donde incluso un puntaje no relativamente bueno para los estándares de economía, te permite entrar a un programa que es un buen fit para lo que tú quieres hacer, ¿no? Buenísimo. En cuanto a las estrategias, bueno, mucha gente se prepara con Magoosh, que es una aplicación
pues bastante buena que si quieren nota les anoto en el chat el nombre Magoosh. Y bueno, otros libros como el Manhattan, que es también muy bueno, que es el que yo usé. No sé si ustedes tuvieron algún otra como fuente para prepararse, aparte de estas dos que comento, ¿no? No, para mí No, fue esas dos. eso, sí, y el Magoosh, o sea, el Magoosh también como, o sea, que eso creo que lo vamos a hablar, pero sobre los costos de aplicación, o sea, el Magoosh, por ejemplo, pueden revisar, siempre tienen como ofertas y te cobran, generalmente creo que cuesta $100, pero a veces te cobran menos, incluso pueden como contratarlo ustedes con más amigos y compartir la cuenta, y eso fue lo que yo hice, para mí como decía Gabriel, o sea, yo también lo tomé, me saqué al final 167 y en la parte de matemáticas y también como que un poco mi estrategia al principio era eso, ver la respuesta y decir, ay, qué tonta que me equivoqué en eso, claro, o leí mal, pero el día del examen voy a estar concentrada y cuando realmente, y me saqué 164 las primeras veces que lo tomé y cuando logré subir mi calificación es porque tenía una libreta y cada pregunta que tenía mal la volvía a escribir la pregunta en la libreta, escribía como volvía a hacer el problema y luego escribía en rojo por qué me equivocaba, ¿no? Me equivoqué porque no leí con cuidado, me equivoqué porque se me olvidó que el 1 no es un número primo, cosas así. Y, y eso, o sea, cuando hice eso, me empecé a dar cuenta de patrones de errores que estaba teniendo que no lo había notado antes y fue lo que me ayudó a mejorar. Buenísimo. Entonces, platicando ya un poco más ya platicamos del GRE, vamos a platicar un poco del TOEFL. Creo que ese es un examen pues que le piden no solamente al doctorado en economía, sino en todos los programas en los que quieres estudiar un programa distinto bueno, inglés más bien, distinto al español, que sea un programa en inglés. En Estados Unidos lo que casi siempre toman es el TOEFL, aunque también está el IELTS, que es un examen británico. Digo, ahí no habrá mucho que decir, pero no sé si quieren comentar algo sobre cómo prepararon esto y si es muy relevante el tener puntajes muy altos en el TOEFL para el tema del doctorado en economía. Bueno, o sea, no estoy... esta última pregunta de si es muy relevante o no, de lo que yo alcanzo a entender, hay como una parte administrativa muchas veces que a nivel central, no del departamento, sino las universidades piden un puntaje mínimo. O sea, no creo que es una parte que abren el expediente y dicen, ay, wow, sacó 120, creo que es la más alta del Sí, TOEFL. 120. Sí, sí, sí. No, 110, Perfecto. ¿no? Ah, No, no, 110. 120. No 120. sé. 120. Saco 120 puntos extra. O sea, creo que aquí sí es mucho más como una regla clara que a nivel central de la universidad, o no sé, inclusive si para tramitar visas de estudiantes les exigen que muestres que tienes algún tipo o sea, bueno, cierto nivel de inglés. Pero por ese lado, creo que las universidades en general son muy explícitas en sus páginas. Necesitas tener tal puntaje. Si lo tienes, perfecto. No te preocupes por tener más. Nadie va a agarrar y va a decir, uy, tengo dos candidatos, uno con 107 y otro con 110, y la administración central me pide 100, les va a dar igual. Claro. Eso es lo que yo tengo entendido, pero no sé si Diana o Luis tienen otra idea al respecto. Sí, creo que, digo, en las páginas de internet es muy claro, eso sí. Ahí sí no se corren tantos mitos urbanos como con el tema del GRE, de que es tal cual 100 puntos el mínimo y 25 puntos en cada sección, algo así. Y bueno, si alcanzas ese mínimo, pues creo que ya no hay ningún problema y es palomear ese requisito. No sé si quieren comentar más algo respecto al TOEFL o ya pasamos con lo siguiente. No, yo solo Igual quiero... y... perdón, vas Luis. No, Diana. No, solo quería decir algo respecto al GRE, que es, o sea, para el GRE es muy, o sea, yo he visto a muchas personas que dicen, bueno, la aplicación cierra en diciembre, voy a hacer el GRE, no sé, en noviembre o en Exacto. octubre. O sea, el GRE es importantísimo. Yo lo que diría es, el GRE, o sea, yo pensaba cuando estaba aplicando que una vez que tuviera el GRE y el TOEFL, como que el otro era trámite. O sea, era sentarme un día en mi computadora y hacer las cosas. Y la realidad es que no es así. O sea, una vez que tienes el GRE y el TOEFL, apenas empieza la parte difícil. Entonces, mi recomendación es, la mayoría de las aplicaciones cierran en diciembre.
quieren estar pensando en hacer el GRE por primera vez, en verano es como lo mejor, yo creo, porque hay un tiempo, o sea, puedes tomar 5 veces el GRE en un año y hay como te tienes que esperar entre una vez que lo tomas y la siguiente vez 3 semanas. Entonces, si lo tomas en noviembre por primera vez y te va mal, ya te fregaste porque no te da tiempo para volver a tomar. Entonces, como que es importante, a lo mejor verano es demasiado tiempo de anticipación, pero sí creo que septiembre es como, o sea, el límite para empezar a hacerlo. O sea, ustedes recomendarían que lo primero que hay que preparar es los exámenes estandarizados, ¿no? Antes de pensar en ensayos, antes de Con pensar 2 en... años de anticipación, si quieres, dura 5 años. Sí, Sí, o dura sea, si piensas que vas a trabajar 2 años después de la carrera y cuando estás más ducho en resolver exámenes es el último semestre, o sea, no veo ningún inconveniente en que el verano, o sea, que tengas, no sé, un verano libre en tu Claro. vida y apliques dentro de 5 años, te deshagas de eso y ya, pero... Ahora Sí, una cosa importante... no. El TOEFL solo son 2 años, te dura 2 años, Sí. pero el GRE 5. Ahora una cosa importante es que tú puedes mandar siempre el score más alto, o sea, puedes presentarlo 3, 5 veces lo que decía Diana, que es el límite por año, y al final, si crees que el tercer puntaje de los 5 fue el mejor, pues ese lo mandas, o sea, no es como que siempre mandas el último. Entonces es una ventaja que puedes repetirlo cuantas veces quieres y siempre mandar el mejor. No sé si querías decir algo, Luis. Sí, sobre el TOEFL, o sea, como un poco me dice Gabriel, la verdad es que no es como un criterio de si te aceptan o no, es más por un criterio de visa. Y eso lo sé porque estuve trabajando un tiempo como asistente en la oficina de internacionales en CUNY. Más que nada es como para ellos blindarse en el tema de que sí están aceptando gente que puede básicamente interactuar y vivir en Estados Unidos. Entonces no es como un criterio que ayude a separar dos candidatos que tengan como obvias calificaciones, no. O sea, si los dos cumplen el requisito mínimo, los dos son aceptados. Perfecto. Ese es un tema de los requisitos de admisión. Otro tema es las cartas de recomendación. Y ahí un poco a diferencia, bueno, no sé si hay diferencia con las maestrías, pero por ejemplo, en una maestría sí son muy explícitos que tienen que ser cartas de recomendación. Por lo regular son 3, alguna profesional y otras académicas, ¿no? No sé si ustedes en el tema del doctorado tiene una mayor importancia, cartas académicas o cartas laborales. ¿Cómo fue un poco su estrategia en cuanto a sus cartas de recomendación? ¿Es mejor pedirle a un profesor? ¿Es mejor pedirle a un empleador? ¿Ustedes cómo ven? ¿Cuál fue como su estrategia en ese sentido? Bueno, si quieren, yo les digo rápido lo mío. Creo que cartas académicas siempre son mejores que cartas de profesionales. Creo que al final de cuentas un poco la visión que tienen los comités de aceptación es, a ver, yo quiero seleccionar una persona que va a ser buena haciendo economía. Si a mí una persona que trabaja en el gobierno y que su trabajo es hacer política pública me recomienda a Diana, pues no sé, él que sabe de ser investigador. Diana no va a venir aquí a hacer política pública, va a venir a hacer investigación. Entonces yo voy a darle más peso a cuál es la opinión de alguien que está haciendo investigación, que es lo que yo quiero que Diana vaya a hacer en el doctorado. Entonces, en ese sentido, creo que siempre es mejor las cartas de recomendación de académicos. Yo, por ejemplo, usé cartas de recomendación del trabajo también, solamente usé una y le pedí a José Antonio González Anaya, que era en ese momento el director de Pemex, y me conocía bien, que me escribió una carta de recomendación, pero incluso en su carta de recomendación, él fue como bastante cuidadoso en solo hablar de mí como en qué había visto en mí en el trabajo que me iba a ayudar a ser una buena académica, y él había tenido un doctorado en economía. Entonces él decía como, no sé, Diana, por ejemplo, es muy buena proyectando las ideas, como proyectando ideas, escribiendo, es como muy elocuente, y todas esas cosas al final de cuentas me describían como algo que podía ser útil para un investigador. Las cosas que tenían más que ver con mi trabajo como de política pública no las metíamos mucho en las cartas de recomendación. Y mis otros 2 recomendadores fueron profesores del ITAM. Una persona fue con el que fue mi asesor de tesis y la otra había yo trabajado con él como asistente de investigación en un proyecto.
Que me imagino que fueron profesores en los que en la materia te había ido muy bien, me imagino. O sea, los profesores tenían o decían, Diana fue muy top en mi clase, o qué tipo de profesores buscaste. O sea, fueron dos. Con uno, un profesor sí había llevado clase con él y fue mi asesor de tesis, entonces sobre todo habló de mi tesis y como mucho de Claro. cómo hacía investigación yo y había llevado con él seminario de investigación. Entonces de eso habló. El otro profesor, de hecho, no llevé clase con él, pero trabajé como asistente de investigación y creo que al final de cuentas, otra vez, les importa más que digan que te vieron, o sea, que fuiste un muy buen investigador, a que digan, fue muy buena en mi clase, porque el Entiendo. doctorado lo que vas a hacer es investigación. Entonces, lo que tú te quieres proyectar en esa aplicación es que has hecho, o sea, que has hecho investigación antes, que no es algo que vienes a descubrir al doctorado, sino que ya lo has hecho y que además alguien vio un potencial en ti en tus experiencias que ya has tenido como investigador. Perfecto. Me imagino, Luis, que ese fue tu caso, ¿no? Me platicaste que trabajaste haciendo mucha investigación con profesores. No sé si Sí, ellos fueron tus recomendadores. creo que un poco como dice Diana, lo fundamental es que sean cartas de profesores que te conozcan bien y realmente muy bien, que puedan hablar de tus habilidades como en el plano de investigación y de cómo eso te puede ayudar en un doctorado. También ayuda mucho que sean profesores que hayan hecho ellos mismos un doctorado en el extranjero, ya sea en Estados Unidos o en Inglaterra, pero yo sí enfatizaría que sea profesores que te conozcan bien o en el caso de quien haya solicitado cartas en el ámbito profesional, jefes que te conozcan bien y que además sepan lo que están buscando los recomendadores, bueno, los del comité de admisiones. Principalmente porque muchas veces está el mito de, bueno, voy a buscar la carta de recomendación de este profesor que es súper top y súper reconocido, pero nada más tomé una clase con él y me fue muy bien, pero es lo único que sabe de mí, ¿no? Eso comparado con una carta de alguien que quizás no es tan reconocido, pero que te conoce muy bien cómo eres como asistente de investigación o como asistente de clase y que además tiene como la capacidad de mostrar los frutos de tu trabajo, pesa más el segundo tipo de carta, ¿no? Sí es algo como muy, muy importante para los comités de admisión, que la carta de recomendación, más que el nombre, sea como un buen signaling de las habilidades que tienes para desarrollarte en el doctorado. Perfecto. No sé si quieras complementar con algo, Gabriel, con Yo, base en tu experiencia. no, bueno, creo que un poco más así, o sea, algo que tienen que ser muy conscientes es que ustedes les tienen que dar las herramientas a las personas para que les escriban una carta de recomendación, ¿no? O sea, no se trata de, ay, no te va hace 2 años, o sea, intenten conseguir gente que de alguna forma los pueda también mentorear al respecto, ¿no? O sea, gente que puedas buscar seguido y decirles, oigan, quiero hacer esto, platícame, y no sea la primera vez que los ven en 2 años, tienes que darles todas las herramientas, enseñarles, intenta conseguir a alguien para trabajar para una persona, te va a servir a ti para saber si investigación es lo que quieres, y va a servir a esta persona para que pueda escribir cartas de recomendación. Digo, no quiero sonar repetitivo, pero creo que no podemos hacer suficiente énfasis en que lo que importa es el contenido de la carta, más allá de la posición en el mundo que ocupe esta persona, ¿no? O sea, no se trata de, es que tal persona porque no va a poder escribir una carta auténtica sobre quién eres y eso es lo que los comités de admisión buscan, Claro. Entonces. Oye, y yo les quería preguntar una cosa a los tres. ¿Creen que ustedes es importante buscar un recomendador del egresado de la escuela donde estuvieron? Platicabas, Diana, que en tu caso fue alguien que estudió en MIT. ¿Ustedes creen que hace diferencia el buscar o sea, si vas a aplicar a Cambridge, a no sé, a alguna universidad, ¿ustedes creen que hace la diferencia que un egresado les dé una carta de recomendación de esa escuela? Yo creo que no, o sea, no específicamente. También digo, eso luego podemos hablar más o sea, estratégicamente si es una estrategia o no, ¿no? Porque digo, hay mucho ruido en todo el proceso, entonces finalmente no es que estás aplicando a una escuela en particular y esa es la única escuela, Claro, ¿no? exacto. Entonces, parte de eso es como una estrategia que yo Buenísimo. separaría, ¿no? No diría, quiero esta persona. Entonces no creo que los comités de admisión, o sea, creo que otra vez, esto es una persona que te conozca bien, que pueda hablar Buenísimo. por ti
y quizás que haya hecho un doctorado en economía porque tiene que poder decir, sé que esta persona va a ser exitosa en un programa de doctorado porque yo lo hice y veo estas cualidades en esta persona. Buenísimo. Yo quería contestar una pregunta del chat y es una cosa que también me da mucha risa en la gente en México, es ¿cuál es el óptimo de aplicar a doctorados, el número mágico? Porque yo sí veo gente que aplica como a 20, 30 doctorados nada más como para estar como a salvo. Digo, no sé, a diferencia de la maestría que aplicas a unas 5, 6, 7, o sea, sí vale la pena aplicar a tantos doctorados. O sea, es muy difícil contestar eso porque si yo hubiera sabido que me iban a que me iban a aceptar en MIT, solo hubiera aplicado a MIT y me hubiera ahorrado las otras aplicaciones, pero Exante no Sí. sabes eso. Yo, O sea, pero una de las cosas que veo es que sí para el doctorado, las aplicaciones, o sea, una persona comparada de maestría, una persona comparada de doctorado, el número de aplicaciones sí incrementa exponencialmente, ¿no? sí, creo que también eso tiene que ver que no, las aplicaciones en la maestría te piden como muchos ensayos diferentes, entonces entre una aplicación y otra son distintas. En el doctorado, como el costo marginal de la siguiente aplicación es casi que solo el costo de la aplicación, o sea, casi todas te piden lo mismo, entonces yo, por ejemplo, tenía mi statement of purpose y nada más le cambiaba como un párrafo de por qué quería ir a esa universidad y qué profesores me interesaban. Todo lo demás era igual, o sea, mi CV era igual, no te piden, o sea, es raro que te pidan otros ensayos adicionales, entonces es como bastante fácil. Si les llega una carta de recomendación que le escribió Diana Sverdlin y no tienen ni idea quién es Diana Sverdlin, pues no le van a dar el mismo peso que si se la escribe, yo qué sé, Enrique Seira, y Enrique Seira ya estuvo un semestre como visiting professor allá y lo conocen y saben cuál es su calidad como investigador, entonces dicen, bueno, si este tipo que conocemos considera que esta persona es buena, pues entonces le voy a dar más peso que si esta otra persona que es un poco pues desconocida para nosotros dice que Diana Sberlin va a ser el siguiente premio Nobel, pues a mí qué me importa lo que diga esa persona, yo no confío en su criterio. Entonces, en ese sentido, creo que si pueden conseguir gente que tengan contacto con la universidad, eso sí les da como un paso adicional. Perfecto. ¿No sé quieren decir algo, Gabriel y Luis? Si quieren, ya entramos entonces al tema de los ensayos. Ya platicaba Diana un poco sobre su estrategia. En cuanto a los ensayos, no sé si ustedes quieran decir un poco cuál fue su estrategia con el tema de la preparación de sus ensayos. Por lo que entiendo, nada más les piden uno en la mayoría de las escuelas, ¿no? Sí, yo un poco como Diana, yo solicité a 15 programas, 5 en Inglaterra, 10 en Estados Unidos, un poco justo porque algo que ocurre a diferencia de los programas de maestría es que hay menos lugares por programa. O sea, mientras una cohorte quizás de maestría sea de entre 30 a 100 estudiantes, en los programas doctorales un programa grande tiene 15 aceptados, por ejemplo, o menos incluso, ¿no? Entonces sí es mucho más competido porque son mucho menos lugares, ¿no? En el sentido de los ensayos, creo que lo más importante que uno puede hacer es mostrar que es un buen fit con la universidad. ¿A qué me refiero? A que tus intereses de investigación van en línea con los del departamento donde estás solicitando, pero que además tienes una visión que te hace relativamente innovador respecto a lo que se ha hecho en el campo, ¿no? O sea, ya sea porque tu tipo de preguntas es diferente o porque estás haciendo unas preguntas que nadie más se había hecho, ¿no? Una cosa que hay que evitar, y es algo que sí me remarcaron mucho varios mentores cuando yo estaba haciendo mi solicitud, es que uno tiene que evitar el síndrome de estudiante de país en desarrollo, que es como esquema tradicional de una carta de motivos en donde uno dice, es que yo quiero resolver la pobreza en mi país, básicamente. Porque es como algo que todo, o sea, es algo que casi todas las personas que venimos de países en desarrollo, pues al final del día queremos hacer. Y muchos statement of purpose van escritos así, cuando lo que tú realmente quieres es que te distinga y que sirva como una herramienta para decir, bueno, yo soy bueno para hacer estas cosas y por eso te conviene a ti, universidad, aceptarme. O sea, sí hay que tener como muy en cuenta que uno lo que está haciendo en el ensayo en realidad es tratar como de seducir a la universidad.
ponerlo en términos muy llanos. O sea, lo que quieres es convencerlos de que a ellos les conviene tener un alumno como tú. Y eso implica resaltar tus fortalezas y cómo tus fortalezas se complementan con las fortalezas del departamento. Buenísimo. Gabriel. No, bueno, yo, o sea, sí, otra vez, muy de acuerdo con lo que dice Luis. Y también en otra dimensión, creo que, o sea, tenemos que entender cuál es el público al que estamos yendo y cómo son las cosas, ¿no? Y digo, finalmente, si estás aplicando una universidad en el extranjero, hay que ver qué les gusta leer a esas personas. En México nos gusta mucho hacer listas de proyectos que he hecho. Entonces yo me acuerdo el primer statement of purpose que yo escribí era, hice esto, entonces hice acá, y aquí saqué tal calificación, y aquí, y que realmente no es lo que buscan. Muchas veces les gusta más me gustó la palabra que dice Luis de seducir a la universidad. Yo iba a decir, es un poco hacer un poco, no es hacer el show, otra vez, no es decir, ay, yo quiero resolver esto, es como darles a entender un poco qué es tu visión o por qué. Me acuerdo la persona que me ayudó, que revisó mi statement of purpose, me dijo, necesitas darles poco una visión agrandada del mundo, o no me acuerdo exacto cómo dice, pero un poco ponerle más, no como diríamos, no es echarle crema a los tacos, porque eso sonaría mucho a decir, y yo soy el mejor, no sé qué, ¿no? Pero como enseñarles que puedes, think out of the box y este tipo de cosas, que muchas veces en México somos mucho más sintéticos de esto, y hay que saber hacia dónde vamos, a quién quién es nuestra audiencia. Y por otro lado, algo que, otra vez, por más que uno logre sacar 120 en el TOEFL, muchas veces yo no soy, mi inglés no es nativo. Hay muchas cosas de la forma de escribir que, a menos de que lleves muchos años escribiendo así, no es tan fácil. Entonces, siempre, si conoces a alguien que sepa leer y diga, tenga inglés nativo y te diga, uy, esta frase cambiaría estas 3 palabras y se sentiría mucho más suave, es algo así. Y pidan ayuda, gente, pidan opinión, no escriban su ensayo, su statement of purpose y digan, ahí está, mándenselos a 3, 4 personas que les hagan anotaciones, no solo en la forma de escribir, sino con ideas de cómo lo puedes hacer sonar de una mejor manera o este tipo de cosas. No tengan miedo a eso. Buenísimo. Un poco por tema de tiempo, me gustaría pasar al tema del financiamiento. Ustedes reciben carta de aceptación, saben a qué universidad se quieren ir. ¿Cómo está el tema del financiamiento para los programas de doctorado? Entiendo que, a diferencia de una maestría, el financiamiento es como más accesible, tanto por la universidad como por fuentes en México. No sé, me gustaría conocer un poco el caso de ustedes en cuanto a las fuentes con las que se fueron a estudiar el doctorado. No sé si empezamos contigo, Diana. Sí. Sí, los doctorados, digamos, lo usual es que ellos te pagan. Entonces te pagan el tuition completo que, no sé, por ejemplo, para el caso de MIT son como $40,000, eso no lo tienes que pagar. Te pagan un seguro médico también. El seguro médico es bastante bueno. Si vienes con una pareja, el seguro médico de la pareja no te lo pagan. Entonces es como un gasto adicional. Y además te dan un estipendio que es con lo que vas a vivir durante el doctorado. Y eso varía obviamente entre universidad, entre ciudad, pero generalmente este stipend es bastante generoso para vivir bien. O sea, si están solos, tendrán que buscar un departamento compartido con alguien más, probablemente, sobre todo si viven en Boston, en donde los costos de vivienda son muy, muy, muy altos. Eso puede variar en otras ciudades. Te alcanza el dinero bien para ir a restaurantes a veces, obviamente restaurantes no muy finos, pero para salir y comer afuera sin problema, y te alcanzará para comprar por lo menos un boleto de avión al año para regresar a México. No sé, eso es como más o menos la idea. Les puedo decir, en mi caso, la universidad me da, bueno, esos son los primeros 2 años, perdón, que es cuando estás tomando las clases. Ahí generalmente la universidad es la que te garantiza este apoyo financiero. A partir del 3er año, generalmente o tienes que aplicar, tienes que mandar solicitudes a otras fuentes de financiamiento, o
te vuelves asistente de investigación de algún profesor o te vuelves asistente de clases, o sea, TA para alguna clase y con eso te pagan. Entonces, en mi caso, desde el tercer año yo apliqué a unas becas externas que tuve durante mi tercer año y ahora tendré durante mi cuarto año también. Y esas becas me dan, además del tuition y el seguro médico, me dan $24,000 al año. Y además tengo el verano para hacer lo que sea. Entonces son $24,000 por un periodo de 9 meses y el resto del tiempo, o sea que es un verano extendido, puedo yo hacer lo que quiera. Si además decido que quiero dar, por ejemplo, el semestre pasado también fue asistente de investigación, entonces eso se me completó un poco más. Entonces, al final acabas como con $35,000 al año, que para los precios de México suena como muchísimo dinero. Para los precios de Estados Unidos, de Boston en particular, como la mitad se te va en renta. Pero de todas maneras, digamos, no estás en una posición en donde estás sufriendo por el dinero. Claro. Creo que es diferente si vienes con familia porque no te ajustan dependiendo de si vienes casado o si vienes con hijos. Y ninguna beca de México, ¿verdad? Todo Yo fue tengo todo de Estados Unidos. todo Estados Unidos. En tu caso, Luis, ¿cómo fue? Yo igual estoy completamente financiado por CUNY. Solo es bueno, eso sí es algo que hay que tener en cuenta. La capacidad de financiamiento de las universidades varía mucho de universidad a universidad. Entonces sí es algo a considerar. CUNY, por ejemplo, a los que estamos en el programa doctoral, solo da 5 becas completas en donde te cubren colegiatura y además costos, bueno, te dan un stipend por los 5 años. Con la contraprestación de que tienes que ser profesor en un City College, ¿no? Si aceptan 15, el resto de los 10 estudiantes, hay otras 5 becas de colegiatura y 5 que no tienen beca, ¿no? Esto se debe a que la condición de CUNY, pues como es una universidad pública y además financiada por el gobierno del Estado de Nueva York y por el gobierno de la Ciudad de Nueva York, no tiene tantos recursos quizás como otras instituciones privadas, ¿no? Entonces sí es un tema a considerar las fuentes de financiamiento. También algo importante que hay que considerar es que con las visas, por ejemplo, yo tengo la visa F1, esa solo te permite trabajar dentro de la universidad, lo cual pues es una limitante para buscar otras fuentes de ingreso. Yo justo lo que he hecho es complementar el ingreso que me da la universidad con trabajos como asistente de investigación en otros departamentos o en otros centros de investigación de CUNY y haciendo trabajos en México. Más o menos, al igual que Diana, mi beca cubre alrededor de, el 50% de la beca se va a pagar renta, igual por un cuarto, bueno, un departamento compartido con alguien más. Y eso sí es también un factor a tener en cuenta cuando uno elige, o sea, cuando te llegan las cartas de aceptación, suponiendo que te llega más de una, pues a dónde irte es un factor a considerar el hecho de que los precios quizás, por ejemplo, en una ciudad del norte de Massachusetts como Amherst, pues no van a ser iguales a Boston o a Nueva York, ¿no? Claro. En términos de costos de vida, ¿no? Entonces, sí, muchas veces algo que hay que considerar es que las universidades tienden a subestimar el costo de vida de las ciudades en los paquetes de financiamiento que te dan. Entonces, sí hay que calcular cómo conseguir las fuentes de financiamiento por fuera y con estas restricciones de las que ya platiqué, ¿no? Perfecto. A ver, en tu caso, Harvard pagó igual que Diana, ¿no? El tuition y algún tipo de... Mi programa es un poco todavía más, o sea, como es con la escuela de negocios, en realidad nada está condicionado ni a dar clases ni así, pero es muy único en ese mismo contexto. Pero mi Es que hay mucho recomendación dinero también, ¿no? En en, HBS. sí, sí, no, la verdad es sí, es una de las grandes ventajas de este programa, pero yo lo que quisiera transmitir es como realmente no dejen de aplicar por el financiamiento, especialmente en doctorados. Mi impresión es que a cada rato salen oportunidades de trabajar como asistente de investigación que te ayuda a complementar este tipo de cosas. Creo que creo que sí, que el financiamiento es algo que tienen que tomar en cuenta, pero es algo que se tienen que preocupar después de haber aplicado porque van a encontrar las oportunidades para
financiarlo, al menos a nivel doctorado. Conozco muy poca gente que haya tenido que recurrir a préstamos o algo de este tipo para financiarlo, que sin lugar a duda al final vale, en el costo-beneficio de pedir un préstamo valdría la pena, pero conozco muy poca gente, o más bien no conozco a nadie que para hacer el doctorado haya tenido que recurrir a esto. Siempre hay distintas becas, oportunidades de trabajo y demás que permiten que con tu propio capital humano puedas financiar esto sin tener que sacar de tu bolsillo o endeudarte. Buenísimo. Entonces, resumiendo un poco, la universidad les puede ofrecer fuentes de financiamiento. También, si eso no es suficiente, están las oportunidades de trabajar dentro de la universidad como asistente de investigación, dando clases, demás. Y también creo que en México el tema de CONACYT, digo, no sé ahorita, pero cuando yo me fui era bastante generoso con el tema de doctorados. Entonces pueden complementar, hacer como un pool de... Un detalle de CONACYT. La última convocatoria que yo vi ofrece este año financiamiento para varias ciencias sociales, en particular economía no aparece. Igual revisen y vean la convocatoria. Lo que yo vi no vi específicamente economía entre las ciencias sociales. Okay. En años anteriores sí lo hacen. Y digo, también hay universidades que tienen convenio, Harvard y CONACYT tienen convenios de tal forma que parte de mi fondeo viene de CONACYT sin que yo haya aplicado este tipo de cosas, pero revisen, dado que este es un foro de economía, nada más revisen la convocatoria este año y no sé si eso es guía para próximos años. Perfecto. Igual Otro también punto. Una cosa... perdón. Luis, no, ¿quieres decir algo? Perdón, Luis. Pensé que era Giovanni. Perdón. Luis, ¿quieres decir algo? Sí, o sea, considerar que las becas de CONACYT para doctorados son de 3 años. Okay. Porque están pensadas justo con el esquema de, si solicitaste la beca de maestría, ya te cubrieron los primeros 2 años de un doctorado de 5, y después 2-3 años de investigación ya te los cubre la beca doctoral. O sea, está diseñado, digamos, para seguir el modelo británico de cómo está organizado la transición escolar. Y eso es algo a considerar cuando uno está pues, buscando otras fuentes de financiación. Ese fue tu caso con el Colmex, ¿no? Que cursaste una Sí, maestría o de sea, 2. yo no tengo beca CONACYT, pero en teoría yo solo podría tener 3 años de beca CONACYT porque ya tuve la beca del Colmex. Perfecto. Diana, ¿querías comentar algo? Alguien preguntó en el chat de Fulbright, y también quería decir esto de Fulbright y de CONACYT. Una cosa que hay que considerar de esas becas es que muchas veces tienen como condición que acabando el doctorado tienes que regresar a México. Y hay veces que eso, digamos, no es muy relevante porque igual la persona quiere regresar a México. Yo lo que diría es que para los doctorados, dado que suelen haber otras opciones de financiamiento, o sea, conozco casos de gente que estuvo en la Fulbright, estuvo muy contento con la Fulbright, terminó su programa, consiguió un buen trabajo en Estados Unidos y se tuvieron que acabar regresando a México. Claro. Porque esa es una restricción de ese dinero, entonces solamente como tomarlo en cuenta. O sea, si tus planes es regresar a México, claramente te conviene. Si quieres buscar más oportunidades, pues quizás también considerar este factor con la beca Fulbright y con CONACYT, ¿no? Exacto. Perfecto. Entonces pasamos rápidamente al tema del durante, ya acabamos un poco el tema de la aplicación, y creo que hay muchas dudas con respecto a cómo es estudiar un doctorado, ¿no? Lo que ya platicaban un poco, la estructura más o menos son 5 años, 2 años iniciales de tomar clases, presentando unos exámenes al final de tus 2 años y después qué sigue, ¿no? Ahí sí yo no tengo mucho conocimiento de qué siguen después de esos 2 años, pero no sé si nos puedan comentar cómo está estructurado un doctorado. Y luego ya pasamos al tema de fuera del salón de clases, pero primero me gustaría saber un poco cómo la estructura de un programa de un doctorado en economía en Estados Unidos. No sé si Gabriel nos pueda comentar un poco. Sí, bueno, digo, creo que esto sí, al menos mi impresión de los programas cuando yo me metí a ver las páginas de internet la estructura es muy similar entre programas en ese sentido. O sea, creo que son los primeros, como dices, los primeros 2 años son, el primer año en particular son clases, o sea, no básicas en el sentido de básicas, pero fundacionales, si queremos llamarlo así, de microeconomía, macroeconomía, econometría. Y normalmente hay que pasar algún tipo de examen. Aparte, el siguiente año es cuando te abocas más a un campo específico. Por ejemplo, yo escogí mis campos de macroeconomía y finanzas, que eran los temas que más me interesaban.
y otra vez tuve que pasar unos exámenes específicos de esto y llegas al tercer año y es un cambio radical en lo que tienes que hacer. Finalmente te escogieron un poco basado en ver tus calificaciones y así la gente que termina seleccionando gente que es muy buena haciendo exámenes y resolviendo tareas, y eso hace que los primeros 2 años, a pesar de ser intensos, son como territorio conocido para mucha gente que ha aplicado. El tercer año se vuelve mucho más difícil en el sentido de que eres tú contra una hoja de papel en blanco y tienes que empezar a pensar hacia dónde vas y tienes que empezar a entrar, bueno, desde el principio entrar en contacto con profesores y ver qué tema te interesa, empezar a delimitar preguntas y ver este tipo de cosas, pero es un cambio, es algo creo que completamente nuevo. Inclusive si trabajaste como asistente de investigación, creo que esto para mí al menos fue como algo muy nuevo comparado a los primeros años, y así es el tercero, cuarto, quinto, tal vez sexto año. Eres tú y tienes un grupo de gente alrededor para ayudarte, para que les preguntes, oye, ¿por dónde voy? Pero finalmente depende mucho más. O sea, la lista de objetivos, el objetivo es más claro, la forma de hacerlo, que es como resolver exámenes o tareas, es mucho más diferente. No sé. Desde el tercer año empiezas a redactar tu tesis. Bueno, supongo que en general, o al menos la visión aquí es como haces lo que llamas un job market paper, que finalmente es un capítulo de tu tesis, pero la visión que tienen la mayoría de departamentos es quiero sacar académicos de aquí. Y entonces lo que pasa es normalmente, este año no sé cómo vaya a ser, pero en enero hay como una reunión del American Economic Association, y ahora lo están separando. El mercado laboral académico europeo está haciendo una reunión por separada, me parece un par de meses antes, pero donde van las distintas organizaciones a reclutar gente, y tu carta de presentación es este primer capítulo de tu tesis donde dices, esta es la contribución que quiero hacer. Y en realidad creo que gran parte, inclusive puedes empezarlo desde el primero o el segundo año, es buscar qué es cuál es la forma de ser más atractiva al mercado laboral académico, aunque en estos eventos también reclutan organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Sé que el Banco de México manda gente a reclutar también ahí y demás cosas. Y finalmente sí es el primer capítulo de tu tesis doctoral, y para fines prácticos es un artículo de investigación, pero se trata no respecto a cómo vas abocando a esto más allá de así. Digo, no sé si sonó un poco redundante, pero creo que una vez que estás metido en estas cosas es bueno saber cómo la idea es tener una contribución que las demás personas digan es original. Creo que esta persona puede producir más y quiero contratarla en mi departamento. Buenísimo. Diana. Sí, creo que algo que voy a agregar a lo de Gabriel es, o sea, esta idea como de hacer investigación que tenemos un poco en la licenciatura, de decir, a ver, voy a escribir mi tesis, cuál es mi pregunta y ahora voy a empezar a trabajar en ella. Realmente en el doctorado, mi experiencia por lo menos, y ahorita Luis puede complementar, no ha sido tanto eso. O sea, no es que yo, o sea, yo aunque estoy terminando mi tercer año, no es que yo sé necesariamente de qué se va a tratar mi tesis, sino que digo, a ver, tengo estos diferentes proyectos y preguntas que me interesan, voy a empezar, y yo hago cosas aplicadas, ¿no? Entonces, como que nunca sabes, pero incluso con cosas teóricas, nunca sabes muy bien si un proyecto va a acabar funcionando o no. Entonces, un poco la idea es como, a ver, no sé, voy a pensar en ideas, me voy a sentar con mi asesor, voy a platicar con mi asesor sobre mis ideas, y mi asesor me va a guiar un poco y me va a decir como, mira, estas suenan como buenas ideas, estas suenan como malas ideas, y voy a estar trabajando en ellas. Y un poco, por ejemplo, la recomendación que a mí me ha dado mi asesor siempre es, quieres diversificar y tener a lo mejor 2 o 3 proyectos al mismo tiempo, porque de repente uno no va a funcionar porque no lograste conseguir los datos, entonces el proyecto se murió, otro va a ir muy bien, otro de repente se te va a trabar algo, otro va a como cambiar en algo y se va a volver otra cosa. Entonces, como que todo el tiempo estás haciendo investigación en general sin pensar realmente en, tengo que escribir mi tesis, ¿no? Y un poco en el cuarto o quinto año van a madurar esas ideas y te vas a dar cuenta que uno de esos proyectos es como bastante mejor que los demás, y ese es el que vas a convertir, como dice Gabriel, en tu job market paper.
y al final, como el requisito para graduarte, por lo menos en mi universidad, no sé si así es en todas, pero creo que es bastante parecido, la tesis o la disertación tiene que ser 3 artículos de investigación. Entonces, durante tu tiempo en el doctorado tienes que producir 3 papers de investigación. No tienen que estar publicados, pero tienen que ser como de calidad, por lo menos, que los podrías mandar a publicación a un buen journal. Y una vez que tienes estos 3, los pones. De esos 3, uno va a ser el mejor y va a ser tu carta de presentación para el mercado laboral. Luis. Perdón. Sí, justo como dice Diana, la verdad es que, o sea, yo usualmente tengo 2, 3 proyectos a la vez, un poco por lo mismo, no solo, pues puede ser que uno no cuaje al final del día, o la verdad es que pues a veces no, pues hay un proyecto que se te atasca porque hay un problema que no logras entender bien cómo resolver. Entonces sí conviene como tener varias pistas corriendo a la vez, ¿no? Y sí, o sea, uno no arranca desde el principio diciendo, ya sé de qué va a ser mi tesis, va a ser exactamente de esto, sino que tienes como una idea muy general y empiezas a buscar, por ejemplo, una base de datos que te puede interesar y dices, ¿qué preguntas? O sea, tengo esta pregunta con esta base de datos, puede jalar algo perfecto. Y así, o sea, uno va un poco sorteando el camino. Sí, a partir del segundo año uno ya se dedica mucho más a hacer trabajo dedicado a lo que te interesa, o sea, a los campos. En el caso de CUNY uno hace 2 exámenes. El primer examen son los generals, que es básicamente macroeconometría. Y a partir del segundo año uno hace los exámenes del campo, que son donde tu especialidad en teoría es donde la eliges, ¿no? Y tu tesis, pues idealmente va a estar ligada a las especialidades que estás eligiendo, ¿no? Pero, o sea, no es como una especialidad muy acotada, o sea, tus campos son economía del desarrollo, economía laboral, economía demográfica, o sea, son temas muy, muy, muy grandes en donde pues ya tus propios intereses en conjunto con tu asesor te ayudan como a ir acotando, ¿no? Y la disertación al final, pues sí, son 3 artículos académicos en donde aquel que es como el corazón de la tesis es el Job Market Paper, en donde idealmente muestras como todo tu set of skills, básicamente, ¿no? O sea, es como con el que te presentas al mercado laboral y con el que buscas encontrar trabajo, básicamente. A mí me gustaría saber qué es lo más difícil de un doctorado de economía. O sea, el estudiar un doctorado en economía, para gente que igual y tiene miedo, como estar mentalizado en algo que ustedes pondrían como atención, qué es lo complicado, lo que hace difícil o lo que hace retador el estudiar un doctorado en economía? Es lo que, no sé si va por el lado de lo que decía Gabriel, que es enfrentarte a un hoja en blanco. Digo, no lo sé. ¿Qué es lo que hace complicado el estudiar esto? O retador, Mm, digamos. yo diría que es lo más cansado y lo más retador es mantener la motivación constante de seguir trabajando. Porque un factor que sí puede llegar a pesar es, por ejemplo, que pues estás trabajando en un proyecto y al final no cuaje y otro proyecto no los puedes arrancar y aún así pues tienes que seguir manteniendo la motivación para sacar las cosas, ¿no? Y sacarlas que sean de la calidad que pues que tú te demandas y que además sabes que es requerida, ¿no? Entonces sí es quizás la parte más agotadora, es como un esfuerzo por mantener eh, la motivación, incluso cuando estás navegando aguas completamente desconocidas. O sea, este miedo de la página en blanco sí puede llegar a ser un poco fuerte, o sea, cuando no sabes cómo empezar un proyecto. Pero una vez que ya lo echaste a andar, la verdad es que también tiene su dificultad mantener el ritmo de trabajo, ¿no? No necesariamente es como que uno todos los días se levante con las ganas de trabajar en el mismo paper. Claro. Yo, por ejemplo, lo que hago es por eso tener varios proyectos, porque hay días que no quiero trabajar en uno, entonces me concentro en otro. Y pues cada quien tiene sus estrategias, ¿no? Yo lo que sí diría es una clave, es tener pues buscar un cierto balance en tu vida, ¿no? O sea, no solo dedicarte todo el tiempo a escribir papers, sino pues salir a cenar, salir con los amigos, hacer ejercicio, o sea, porque justo la mente, o sea, como decía Diana al principio, es un trabajo. Y muchas veces se nos olvida que el doctorado es un trabajo, ¿no?
O sea, creemos que tienes que estar todo el día pensando en la tesis, cuando eso es la peor forma de ser productivo, porque pues al final del día te agotas. Claro. No sé si quieran complementar algo, Diana y Gabriel. Para mí yo creo que, o sea, se parece a lo que dijo Luis. Yo creo que lo más difícil del doctorado es la presión emocional. O sea, creo que hay mucha presión emocional por distintas razones, ¿no? Creo que en los primeros años, por lo menos en mi caso, la presión emocional de estar rodeado, bueno, y no solo los primeros años, sino todo el tiempo estás rodeado en un ambiente que, aunque no es competitivo en el sentido o sea, hay mucha colaboración, no es competitivo, no sé, como a lo mejor la universidad era competitiva de que te importaba las calificaciones de los otros. Es muy competitivo en el sentido de que estás rodeado de gente muy inteligente y quieras o no, te estás comparando con ellos y creo que al final de cuentas, no sé, es difícil un poco sentir, o sea, es difícil medir el éxito en el doctorado, ¿no? No es como una clase en donde acabas la clase y te sacaste 10 o te sacaste 9 y te sientes exitoso, sino estás trabajando todos los días y hay un poco, o sea, hay como poco feedback de si vas bien, si vas mal, o sea, como todas estas señales son mucho más esparsas y las recibes menos. Entonces, eso pone mucha presión emocional. Creo que también es un proceso un poco solitario. No sé, en México yo estaba acostumbrada a estar rodeada de familia, de amigos, de todo, y de repente llegas a Estados Unidos y estás muy solo. Eh, en esta parte de Estados Unidos, no sé, 7 meses del año hace muchísimo frío, oscurece a las 4:30 o cinco de la tarde. Entonces, todo eso para mí fue como, o sea, ha sido durante todo el tiempo mucha presión emocional que tienes que aprender un poco a lidiar con ella. Claro. Gabriel, ¿quisieras complementar algo? Algo en la línea, digo, o sea, creo que ya quedó claro que la parte emocional es la más difícil y sí es una montaña rusa. Un día dices, este es el futuro del mundo y al día siguiente te das cuenta que no servía y es como vas para abajo y eso es complicado, pero algo muy específico y creo que afecta a la hora de aplicar es algo que, o sea, que es conocido como el síndrome del impostor El impostor, sí. que creo que, o sea, pasa en esto y en muchos contextos y hay que darse cuenta que realmente los comités de admisiones hacen un buen trabajo y si estás ahí es porque decidieron que podías estar ahí. Eso es difícil, pero es como una forma de, o sea, que no tengan síndrome de impostor inclusive antes. O sea, te puedes esforzar, puedes hacer las cosas que tienes que hacer y acabar en uno de estos programas. Y les digo, mi experiencia, como la gente te pregunta, oye, ¿cómo es así? La verdad es que muchas veces yo no entiendo cosas y le pregunto a mis compañeros, pero muchas veces mis compañeros no entienden cosas y me preguntan a mí, ¿no? Entonces, realmente esto permite, o sea, darse cuenta de esto como que permite emocionalmente, primero saber que puedes acudir a los demás, porque muchas veces, o sea, sin miedo a ser el que no entendió algo, porque los demás van a acudir a ti y no tener miedo ni caer esto, inclusive en el síndrome del impostor antes de aplicar, yo creo que, o sea, si te abocas a esto, tienes la oportunidad de tener buenos resultados en tus procesos de solicitud y después de estando aquí darte cuenta que todos los demás son como tú y como tú tienes dudas, ellos tienen dudas. Eso creo que en la parte emocional es algo muy, bueno, eso es algo, no sé si bien documentado, pero algo que pasa. Ahora, me decían que un investigador en México me decía que es mejor irte casado, ¿no? Porque así no estás solo y en los días malos es mejor estar acompañado. Digo, no sé, y él dice que disfrutó muchísimo el doctorado, pero sin esposa y sin alguien que hubiera estado ahí, sí hubiera sido muy caótico. Digo, no sé qué piensan. Creo que Gabriel y Diana están casados ya, ¿no? Allá. Sí, creo que en mi experiencia fue súper bueno venirme o sea, cuando nos vinimos éramos novios y luego nos casamos aquí. Creo que fue muy bueno, pero con el disclaimer de que creo que fue bueno porque él estaba haciendo un doctorado también. Entonces, como que los dos nos entendíamos, él está haciendo su doctorado es en investigación de operaciones y como que los dos estábamos sufriendo juntos.
creo que, obviamente es difícil hablar sobre el contrafactual, pero creo que si él hubiera venido nada más a acompañarme y, no sé, a lo mejor hacer algo menos demandante, hubiera sido mejor solo estar sola. A lo mejor, no sé. Buenísimo. Pues entonces, ya un poco por el tema de tiempo, me gustaría pasar al después y que nos cuenten rápidamente cómo el doctorado entra en sus planes futuros, qué se ven haciendo, de qué manera creen que les puede ayudar el haber estudiado un doctorado. No sé si empezamos contigo, Luis. Bueno, a mí, bueno, mi plan A, digamos, es regresar a México, justo integrarme a la academia en México, a seguir trabajando los temas de ciudad, que son los que me gustan, o integrarme a algún think tank de la sociedad civil, o integrarme a algún organismo internacional. O sea, creo que algo importante, o que por lo menos es importante, sobre todo en estos tiempos, es tener la flexibilidad de aceptar que pues, uno no necesariamente, aunque quiera, va a tener la chamba que quiere, ¿no? O sea, no necesariamente estar casado con la idea de, sí, saliendo de aquí me voy a ir directo a la academia, a la universidad que quiero y todo va a salir de lujo. Eh, Porque pues, como hemos visto este año, las cosas pueden cambiar muy rápido. En el caso del mercado académico, parece, o por lo menos lo que se lee, es que los próximos 2 años van a ser particularmente complicados. Entonces, sí, uno tiene que estar pensando en tener muchas opciones, ¿no? En mi caso, a mí me gustaría regresar a México, pero pues también estoy consciente de que quizás no necesariamente se pueda tener una carrera en la academia, ¿no? O sea, sí es algo que hay que como hacer la paz con uno mismo de que pues no necesariamente va a ocurrir, ¿no? Buenísimo. Gabriel. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con Luis y creo que esto, digo, es algo que al menos yo veo en mis compañeros y es volviendo a lo que dijo Luis antes sobre esta madurez intelectual y emocional de haber hecho una maestría antes y haber llegado, darse cuenta que hay más cosas en el mundo más allá de la academia. Creo que sí ayuda emocionalmente mucho saber que quizás no termine siendo académico, por más que es lo que parece que cuando hablas con gente en este ámbito, parece que es como lo único que existe en el mundo ser académico después. Y lo cierto es que no. Y más, digo, dándose cuenta del mercado laboral para gente que hizo doctorados en economía es amplísimo comparado quizás con otro tipo de doctorados. Hay organismos internacionales, hay muchísimas compañías en particular en Estados Unidos, pero también sé que cada vez más en México que se dedican a análisis de datos y Claro. es una gran ventaja ser economista ahí, porque si finalmente también contratan, parte del perfil es gente que se dedica, tiene doctorados en estadística, inclusive en ciencias de datos, la formación que recibes como economista de un poco entender que tu objeto de estudio es una persona, bueno, o la sociedad, te ayuda a poder aplicar la estadística o la econometría de formas muy específicas, también la forma de pensamiento en términos de inferencia causal es algo que te da mucha fuerza para poder salir al mercado laboral y aunque el sueño sea ser académico, si decides no serlo, tienes un sinfín de oportunidades. Claro. Diana. Sí, yo, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron Luis y Gabriel. Todavía no estoy segura qué es lo que quiero hacer después. Creo que me gustaría como eh, esta experiencia que tuve antes del doctorado de hacer cosas de política pública me gustó mucho, entonces me gustaría poder conjuntar de alguna manera como la parte rigurosa de investigación, pero la parte más aplicada de políticas públicas también. Entonces, a lo mejor algún organismo internacional o, no sé, hay muchas ONGs que hacen esto, cosas como empresas que están dedicadas como a tomar conclusiones de las investigaciones académicas y poderlas aplicar. Entonces, algo por el estilo. Creo que también, nada más complementando rapidísimo lo que dijo Gabriel al final, hay muchas compañías grandes que están empezando a tener áreas de economistas, ¿no? Por ejemplo, Facebook contrata economistas, Google tiene el área de economistas, Amazon, Microsoft, todas estas compañías.
Y creo que aquí en el doctorado una profesora me dijo algo que me gustó, que fue, mira, en ningún momento en la historia ha sido mejor tener un doctorado de economía que ahorita, porque antes estaba como muy limitado a que eras académico y si no el mercado laboral no te valoraba. Y ahora creo que es muy fácil también irse a otros campos teniendo el doctorado de economía. Entonces creo que, no sé, en mi experiencia, desde mi aplicación hasta ahorita, nunca he estado convencida que quiero una vida académica y creo que aún así ha valido la pena. Buenísimo. Y ya para concluir entonces el webinar de hoy, me gustaría que cada uno nos diera 3 consejos que ustedes creen que podrían servirle a nuestros participantes para hacer una buena aplicación a un doctorado en economía y unas palabras de cierre ya para ir concluyendo con el webinar. No sé quién quiera comenzar, ¿no? Si quieres, Luis. 3 consejos. Ok, creo que el primero sería conozcan bien sus fortalezas, en el sentido de conozcan qué es aquello que en lo que ustedes se sienten suficientemente fuertes como para hacerlo el eje de su solicitud, en el sentido de si les gusta mucho el trabajo aplicado o la econometría aplicada o por qué les gusta y qué es lo que les hace ser buenos en ello, o si les gusta el trabajo teórico, lo mismo, pero en lo que respecta al trabajo teórico, porque esa claridad no solo les va a permitir hacer una muy buena solicitud, sino que les va a permitir tener mucha claridad con dentro del doctorado. En el sentido de que si ustedes saben cuáles son sus fortalezas, saben en qué parte de ustedes se pueden recargar cuando pues las cosas se pongan complicadas en el doctorado, porque créanme, se van a poner complicadas en algún momento. Entonces, eso les puede ayudar un poco a lidiar con el síndrome del impostor que hablaba Gabriel hace unos minutos, ¿no? Un segundo consejo sería un poco robándoselo a Diana, no olviden que el doctorado es un trabajo más. El doctorado no es su vida. La persona es más que el doctorado. Si bien existe como toda esta noción de que un trabajo es un trabajo de tiempo, de que un doctorado es un trabajo de tiempo completo, que uno nunca deja de pensar, lo cierto es que no, o sea, al final del día, pues solicitar un doctorado y ser aceptado un doctorado, sí, pues implica cumplir una meta personal, pero no necesariamente te define como persona, ¿no? Y es algo que quizás muchas veces en el ámbito académico se llega a perder un poco de vista y llega a implicar, pues sufrir dolores que no necesariamente uno tendría que estar sufriendo, ¿no? Y un tercer consejo sería diviértanse. En serio, yo creo que una de las perspectivas más aleccionadoras o de las experiencias más aleccionadoras que tuve cuando hice todo el proceso de solicitud fue escribir mi Statement of Purpose, porque me permitió entender por qué yo quería estudiar un doctorado y qué es lo que yo quería hacer. O sea, qué era realmente a mí lo que me interesaba y por qué me interesaba, ¿no? Entonces también dense la oportunidad de disfrutar el proceso para conocerse un poco más a sí mismos. O sea, creo que eso es como algo también muy valioso y que permite que uno no sufra tanto algo que es, pues sí, tedioso, aburrido, desgastante, pero bueno, al final del día uno acaba siendo quizás un poco mejor persona que al principio. Buenísimo. ¿Quién quiere seguir? Gabriel, Diana. Si quieren, ya las pensé yo, ¿o quieres tú, Gabriel? Buenísimo, Diana. No, yo las estoy escribiendo, entonces. Ay, pues yo ya las escribí. Ok. Yo creo que para mí las 3 recomendaciones, la primera es no se dejen intimidar por el proceso. No se dejen intimidar si la gente les dice que no tienen maestría y no los van a aceptar. No se dejen intimidar si no tienen el score perfecto en el GRE. No se les dejen intimidar si son mujeres y piensan que este es un campo de puros hombres. O sea, creo que ese es un tema que quería tocar, que no toqué antes, pero durante la licenciatura en el ITAM, cuando yo elegí hacer fundamentos, como el track de fundamentos económicos, era la única mujer en la licenciatura. Y, o sea, creo que, no sé, nada más no darse por vencido en esos momentos y saber también que economía es mucho, o sea, es más diverso en cuanto a género en Estados Unidos. En mi programa, sobre todo las generaciones como más chicas, es casi mitad y mitad hombres y mujeres.
Entonces, como creo que eso es importante. La segunda recomendación para mí es no hacer el proceso de aplicación solos. O sea, aquí Gabriel, Luis y yo les hablamos de todo esto. Una cosa que a lo mejor no dije yo suficiente es que todo esto, o sea, lograr aplicar y que nos hayan aceptado esas universidades fue gracias al apoyo de muchísima gente. O sea, si yo hubiera hecho esto en un vacío, estoy segura que no me hubieran aceptado. Entonces, en ese sentido, yo les recomiendo que, obviamente, bueno, yo soy un recurso para todos los que están acá, me pueden encontrar en Facebook, me pueden escribir, estaría feliz de poder ayudar a quien esté interesado en aplicar. Y pregunten, o sea, pregunten muchas cosas, tengan gente que les revise su statement of purpose, que les platique de la universidad. Al final de cuentas, no solo, o sea, el proceso de aplicación a un programa no es solo, el objetivo no debe ser solo que te acepten, sino también que te acepten a un lugar que es un buen fit para ti, a un programa que tú vayas a disfrutar, en donde crezcas. Al final de cuentas, el doctorado es mucho tiempo de tu vida adulta, pero cuando eres relativamente joven, que puedes estar haciendo muchas cosas, entonces te la quieres pasar bien, ¿no? O sea, quieres tener 5 años placenteros y para eso quieres saber realmente de qué se trata el doctorado y te quieres informar antes de aplicar. Y mi última recomendación es, así como no se deben dejar intimidar por el proceso de aplicación, también se lo tienen que tomar muy en serio. O sea, tienen que hacerlo con tiempo. Les puedo contar de varias personas que conozco que dicen, voy a aplicar a la maestría, voy a aplicar al doctorado, ya le dedico un ratito y lo hago. Y creo que probablemente Giovanni se los puede decir, Gabriel, Luis, yo. O sea, no fue de a gratis que nos aceptaron y tampoco fue por nuestra gran inteligencia o por nada especial. Creo que alguien había preguntado en el chat como por qué nos aceptaron y creo que una parte por la que nos aceptaron es porque nos tomamos el proceso de aplicación, o por lo menos yo muy en serio, y le dediqué 6 meses de mi vida. O sea, cada fin de semana estaba solamente haciendo cosas de la aplicación, hablé con la mayor cantidad de gente que pude y bueno, eso creo que es importante y tomar las cosas con tiempo. Esas serían como mis 3 grandes recomendaciones. Fuera de eso, creo que también vale la pena decir que no hay un único camino para entrar al doctorado. Creo que algo que se ha vuelto cada vez más común en economía, que lo veo yo con muchos de mis compañeros, es que cuando acaban la licenciatura tratan de ser asistentes de investigación con algún profesor en Estados Unidos. Y lo hacen como por 2 años y eso les da mejores cartas de recomendación, más experiencia como investigadores y yo creo que también es bueno para ellos para ver si les gusta hacer investigación o no. Entonces, sobre todo para la gente que piensa que a lo mejor no tiene buenos recomendadores, que no tiene un background suficientemente académico o riguroso, creo que esta es otra posibilidad que los puede apoyar mucho, impulsar mucho en sus aplicaciones y pues ya más que eso, pues solamente ofrecerles que tienen mi tiempo a su disposición y que si les puedo ayudar con algo, feliz de la vida. A mí innumerables personas me ayudaron en mi proceso, entonces feliz de poder, como dicen, pay it forward y ayudar a más gente. Muchas gracias, Diana. Gabriel. Me da pena y miedo que voy a solo refrasear lo que ya dijeron Luis y Diana, pero sí, o sea, concuerdo, háganlo su meta que sea esto y darse cuenta de eso es hacer sacrificios, ¿no? Es saber que muchas veces vas a tomar la decisión que en ese momento no quieres tomar o que te parece más tentador hacer otra cosa, pero no es la que está más de acuerdo a que tu meta sea que te acepten en un programa de doctorado, ¿no? Entonces, eso creo que es algo importante, o sea, entender que que el éxito, como decía Diana, viene de los sacrificios que tienes que hacer en el proceso. Y digo, decía Diana, por ejemplo, 6 meses, pero yo estoy seguro que el sacrificio de todos fue mucho más de 6 meses. O sea, es un proceso que tienes que tener en mente desde el principio, porque
6 meses no es suficiente para conseguir que alguien te escriba una buena carta de recomendación, ¿no? No es como, oye, las aplicaciones son en diciembre, es en julio, o sea, tienes que establecer este tipo de cosas. Una meta de mediano plazo, por así decirlo. Toma mucho más de solo llenar las solicitudes, creo. Otra cosa que también es, hablen con gente que hizo esto, es la gente que mejor les va a poder saber decir qué significa hacer y decidir si tú quieres hacer esto así. Yo sé que suena repetitivo, pero lo escribí acá para que no parezca que nada más copié lo de los demás. Sí, hablen con gente, otra vez, ahí están las páginas, los alumnos de doctorado tienen páginas de internet, no tengan miedo en escribirles. Si le escribes a una persona, hola, oye, vi que te interesan estos temas, quería preguntarte, hay gente que va a ser muy buena onda y te va a escribir, hay gente que no te va a contestar, pero pues no pierdes nada, o sea, escribe un mensaje de default y cópialo y pégalo en las páginas de internet de todos los doctorados de economía. A mí en lo personal me ha escrito gente, he hablado por teléfono con gente a partir de este medio para decirles y recomendarles qué puedes hacer para tener una mejora así. Digo, habrá quien sea más útil, habrá quien sea menos útil, no se tomen a mal si no les contestan, pero en lo personal yo estoy abierto a contestar, no tengan miedo de hablar con gente, porque creo que muchas veces uno piensa que es un camino que tiene que recorrer solo y no es así, ¿no? Hay mucha gente que te puede ayudar, no sientan pena, no sientan miedo, nada de esto. Y finalmente también no tengan miedo de aplicar. Muchas veces todas estas cosas suenan como algo muy intimidante, como de, uy, muy poca gente, pero realmente la gente que aplicó, lo que distingue muchas veces es que tuvo miedo a aplicar o no tuvo miedo a aplicar. Entonces, quítense ese miedo de ver qué puede pasar y descúbranlo, ¿no? Ese es el mayor diferenciador, haber tenido miedo de hacerlo, ¿no? Y no digo que es algo trivial, o sea, no quiero hablar de una cosa. Es normal tener miedo a esto, quítense el miedo y van a ver que van a tener, que los resultados, si hacen los sacrificios, van a pagar. Pues muchísimas gracias a los tres. La verdad es que fue un webinar pues bastante bueno. Yo me quedé también picado. Igual y yo aplico también al doctorado de Economía ya mañana. La verdad, muchísimas gracias a Diana, a Gabriel, a Luis por haber pues, tomado esta invitación. Esperemos también a los participantes que este webinar haya sido pues de muchísima pues información, pero también de muchísima motivación para poder aplicar uno de estos doctorados. En nuestras redes sociales, Mi Camino a Harvard en Instagram y en Facebook, vamos a publicar los contactos tanto de Diana, Gabriel y Luis para que puedan escribirles en cualquier momento. Y nada, agradecerles. Este esfuerzo de Mi Camino a Harvard lo que busca es que pues se motiven, que consigan información, pero también que se motiven a tomar este paso y que, bueno, en la medida en que tengamos mejores economistas, mejores médicos, mejores abogados, creo que como sociedad, si mejoramos en lo individual, también mejoramos como sociedad. Y bueno, al final ese es uno de los motivos de este proyecto, mejorar como país. Entonces, agradecemos muchísimo su tiempo, que se hayan conectado y estamos a sus órdenes por si tuvieran dudas más específicas. Y bueno, con el tema de la pandemia esperemos que estén muy bien. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente webinar. Gracias, Diana, Gabriel, Luis.